Me acuerdo que el deploy a producción en un inicio me daba mucho miedo y siempre surgían errores y demás, pero después me pareció uno de los temas más sencillos que hay y no suelen haber errores, pero justo en este video nos topamos con un error que alguien que está recién arrancando no lo pudiese haber resuelto. Yo pensaba mostrar 3 errores muy típicos del deploy, pero surgió otro error que está buenísimo que lo vean y no se lo pierdan porque es un tema con versiones de librerías y demás que quizás no lo hubiesen podido entender. Me alegro mucho que haya sucedido, pero van a ver que el video empieza diciendo como que todo en el deploy es súper sencillo, pero este problema no es tan típico y me encanta que haya surgido porque está bueno que lo vean. Nos viene genial para el curso. Bueno, en el video pasado del curso terminamos de armar el CRUD con la base de datos y ya podíamos crear una tarea, después podíamos editarla y finalmente podíamos borrarla. Y lo que vamos a hacer ahora es subir estos cambios a producción para que cualquiera pudiese acceder a esta aplicación de tareas e interactuar con nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque no tenemos login de usuarios ni nada, pero les quiero mostrar qué sencillo que es hacer un deploy a producción hoy en día y que le pierdan el miedo a esta tarea, que yo me acuerdo que en su momento también me resultaba medio como abrumadora porque por lo general algo te funcionaba en local, pero después cuando lo subías a producción siempre te faltaba alguna cosa y tenías que andar averiguando qué te había fallado y qué no. Pero acá en este código que nosotros tenemos hay dos cosas que obviamente nos van a fallar. Primero del lado del backend, porque nosotros tenemos la conexión a la base de datos con una variable de entorno que en el video pasado o en el anterior habíamos configurado acá en local, pero esta variable donde tenemos la cadena de conexión a nuestra base de datos no está en la compu donde finalmente va a correr nuestro código. Entonces obviamente nos fallaría y tendríamos que ir a render.com a agregar esta variable de entorno. Y eso pasa siempre, pero es una pavada y se soluciona en menos de 30 segundos, pero a ver, uno ya sabe que le va a pasar eso y a veces te podés olvidar, pero es muy sencillo de corregir. Y después por otro lado también, que cuando nuestro código de frontend llegue a un navegador, si le vamos a mandar un archivo de JavaScript que tiene una constante en donde ponemos que la URL de nuestro backend es localhost y nosotros en realidad queremos que apunte a nuestro backend en render.com, y esto obviamente también va a fallar. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer el deploy así para que veamos esos dos errores, uno del frontend y uno del backend, y mientras se hace ese deploy los vamos corrigiendo y después vemos el error que nos surgió y volvemos a hacer el deploy para que vean cómo se corrige. Entonces ahora primero vamos a agregar los cambios que estuvimos haciendo en los archivos de nuestro proyecto con git, después vamos a hacer un commit y por último hacemos un git push github, y creo que nuestra rama se llama main. Sí, fíjense que acá yo en la terminal esta que tengo, que ustedes no lo deben ver así, pero no importa, estábamos trabajando en la rama main. Y esperen que primero les muestro en GitHub cómo lo teníamos, que no hacíamos ningún commit hace 2 semanas y teníamos menos archivos y demás. Pero si ahora hacemos git push github main, fíjense que ahí se suben los cambios, y si volvemos a GitHub, fíjense que ahora hay determinados archivos y carpetas que fueron modificados por el último commit que fue recién, que le puse cambios. Este archivo de server node es como hacíamos el server con node directamente y lo podríamos la verdad eliminar ya porque no lo utilizamos, así que lo vamos a sacar para que no nos moleste. Pero fíjense que ahora en render.com, miren, ya falló, hizo un deploy recién y ya falló. A ver, veamos qué pasó, que este fue el de recién. Exited with status 1 while building your code. Vamos a ver el deploy porque falló automáticamente. Fíjense que dice the engine node is incompatible with this module. Bueno, y acá me tengo que retractar porque está surgiendo un error que ustedes probablemente cuando recién arrancan no lo podrían detectar ni ahí y no entenderían qué está pasando, y no es de variable de entorno ni de nada, sino que nos está diciendo que esta librería Bison, que no tienen ni idea qué es, pero estoy seguro que es una librería de Mongoose para manejar los tipos de datos que se almacenan en MongoDB. ¿Por qué? Porque en MongoDB no se almacenan en formato exactamente JSON, sino que se almacenan en formato binary JSON, que es una versión más liviana del formato JSON para que quede almacenado de la manera más óptima. Pero nos dice que esta versión de la librería, la 5.3.0, dice que el motor de Node.js que utiliza esta librería no es compatible con la versión de Node.js que tiene nuestro servidor de render.com. Nos dice que esta librería esperaba una versión mayor a 14.20.1 de Node.js y obtuvo la 14.17.0. Y para que podamos entender esta línea, vamos a ver en qué parte esta librería está requiriendo esta versión de Node.js, para que nada, lo tengan en cuenta por cualquier otra incompatibilidad que tengan. Y básicamente acá en nuestros Node Modules, primero miren, si venimos
venimos a Mongoose. Estoy seguro que Mongoose debe tener como dependencia esa librería. Vamos al package.json de Mongoose, vamos a las dependencies y fíjense que tiene como dependencia la librería Bison, pero dice 5.2.0. Aclaración importante y algo que está bueno que sepan es que si nosotros denominamos la versión de una librería de la cual depende nuestro proyecto de esta manera, con un caret, se le llama creo así a ese carácter, caret, al inicio de la versión que necesitamos, le estamos diciendo que queremos una versión compatible con esta versión. Entonces, si salió una nueva versión, que lo único que cambia es el segundo o el tercer número de la versión, que son cambios menores, que no modifican nada, no es que pasamos de la versión 5.2 a la 6.0, que sería un cambio grande. En este caso, con este caret le estamos diciendo, bueno, si cambia alguno de estos dos números no importa, instala esa nueva versión. Y en cambio, si no ponemos nada, nos va a decir que requiere exactamente esa versión y que instale exactamente la versión que le pusimos. Pero con el caret puede instalar esa o alguna compatible posterior que no cambie la versión principal de la librería. Acá, si no me acuerdo, decía 5.3.0, pero no importa, alguna de las librerías de acá debe usar esa versión, porque si nos fijamos, la de MongoDB, la librería de MongoDB también tiene esa dependencia, pero también tiene la 5.2.0. Pero entiendo que debe haber alguna de las librerías que usa la 5.3.0. Y si venimos a esa librería, que obviamente también está instalada en nuestros Node Modules, venimos a Bison y venimos al package.json, fíjense que nos dice el nombre de la librería, la descripción, las keywords, empieza a tener un montón de propiedades, tiene las dependencies y en algún momento tiene que tener una propiedad que dice engines y nos dice que necesita un motor de Node mayor o igual al 14.20.1. Entonces, claro, como necesita ese motor y después acá en render.com se encuentra con el 14.17.0 y ahí ya no coincide. Para resolver esto, nosotros tendríamos que poner esta property, me parece, creo que lo vamos a solucionar así si no lo buscamos. En nuestro package.json podemos poner que nuestra aplicación también requiera este motor mayor al 14.20.1, que de hecho, miren, nosotros qué versión tenemos acá en local, node menos version. Nosotros acá en local estamos usando la 18.15.0, o sea que nosotros tranquilamente podemos decir que utilice directamente esa. Como sabemos que acá en local nos funciona todo con la versión 18.15.0, le decimos que queremos tener esta versión de Node y render.com va a asegurarse de que cuando tenga que hacer todas las instalaciones necesarias para que nuestra aplicación funcione en producción, nos va a instalar esta versión que pusimos en nuestro package.json. Entonces, si ahora agregamos los cambios, vamos a ponerle algo más representativo al commit, cambio versión Node. Le vamos a poner así, le vamos a poner git push, github, dev no, git push, github main, estoy acostumbrado a hacer ese, y fíjense que tipié mal, puse GTI hub, pero bueno, no importa, esto suele pasar, github main, y ahora si venimos a los logs, a los eventos, fíjense que ahora empieza un nuevo deploy, y ahora sí empezaríamos a tener los otros problemas, pero déjenme ver, quiero que no salga ese error, pero entiendo que no va a salir, pero bueno, no importa, cualquier cosa revisamos, pero yo acá entiendo que render.com, ven, miren, fíjense, acá tenemos detected node version 18.15.0, está instalando la versión de Node que yo le pedí, entonces ya no va a tener conflicto con esa librería de binary JSON que utilizan varias librerías de la cual depende nuestro proyecto. Entonces, genial, nosotros ahora ya sabemos que vamos a tener por un lado el problema de nuestro frontend, donde tenemos el HTTP localhost 4000 y eso no tendría que ser así, y por otro lado el tema de la variable de entorno. Para resolver este problema es súper sencillo y miren, vamos a poner console log del objeto window para que podamos ver si hay alguna propiedad de ese objeto que nos serviría. Y fíjense, si venimos a la aplicación y refrescamos, acá tenemos el objeto window y si empezamos a revisar las propiedades, bajamos, vamos a ver que en un determinado momento tiene una propiedad donde vemos el origin que refiere a la URL desde la cual nos llegó el HTML original que se está mostrando por pantalla, que vendría a ser el host. Entonces nosotros acá tranquilamente podríamos, en vez de poner esto, usar backticks y en vez de poner localhost, acá podríamos poner window.origin. Y si mostramos por consola base backend URL y refrescamos, fíjense que seguimos teniendo lo mismo y la petición a la base de datos funcionó correctamente, y si de hecho decido borrar el de hacer la cama, funciona sin problemas, todo normal, y tenemos la misma URL. Entonces eso a priori ya estaría solucionado, porque cuando estuviésemos en la aplicación de render.com deberíamos utilizar el window.origin para setear esta parte de la URL y no deberíamos tener problema. Y por otro lado tenemos que setear esta variable de entorno que teníamos acá,
que es la MongoDB URL, y copiamos toda la cadena de conexión. Venimos acá y fíjense que ya me puso que el service is live y está todo ok, pero fíjense lo que pasó acá. Me puso, hubo un error al conectarnos a la base de datos y nos dice que the URI parameter to open URI, que es un método que se llama dentro de la conexión, dice que tiene que ser una string y se recibió undefined. ¿Por qué? Porque no existía la variable de entorno. Entonces ahora tenemos que venir al environment, a esta property environment, y fíjense que podemos agregar una variable de entorno y le vamos a poner MongoDB URL y le vamos a pegar la cadena de conexión. Guardamos los cambios y eso ya estaría ok. Pero además tendríamos otro problema de base de datos que comenté en el video pasado o en el anterior, no me acuerdo, que es el tema de la IP. ¿Por qué? Porque nosotros en el acceso a nuestro clúster de MongoDB teníamos dos tipos de accesos. El acceso a la base de datos, que lo controlábamos con un usuario, que ese es el usuario de la cadena de conexión que teníamos acá. Fíjense que acá teníamos el usuario y la contraseña de ese usuario en particular. Entonces con eso restringíamos quién se podía conectar a la base de datos y además los roles y permisos que tenía para eliminar, editar y demás. Ese es un tipo de seguridad. Pero por otro lado tenemos la seguridad de el network access, es decir, desde dónde se pueden conectar a nuestro clúster, y básicamente tenemos el IP access list que dice que solo te vas a poder conectar a tu clúster desde las IP listadas acá abajo. Y estaba solo la IP de mi computadora. Pero con esta regla de acceso estaríamos en un problema porque no sabemos la IP de nuestro servidor de render.com. Entonces no podemos bloquearlo de esa manera y tendríamos que dejar el acceso libre y controlar el acceso a nuestro clúster solo con la cadena de conexión con el usuario y contraseña. Y si ahora venimos a los eventos, fíjense que entiendo que debe haber habido un cambio más por el tema de que cambiamos la variable de entorno. Y ahora fíjense que no me tira ningún error de conexión a la base de datos. Pero ¿qué pasa? No me está diciendo base de datos conectada con éxito, que es lo que me debería tirar, si no me equivoco, en mi backend. Cuando nos conectábamos correctamente, nos tenía que tirar este console log, conexión exitosa con la base de datos. Y ese console log no está, solo está el app listening on port 10.000, que era cuando poníamos a escuchar el server. Entonces, si ahora nosotros abrimos la aplicación, no debería poder obtener las tareas. Fíjense que no las obtiene, pero vamos a ver qué error nos tira. Miren, esperen, vamos a venir a Network y vamos a hacer la petición. Y fíjense que la petición a las tareas me tira un error. Si venimos a los headers, fíjense que me sigue tirando a localhost 4000. A ver si venimos a la consola. Ah, no me está mostrando el console log. A ver, esperen, vamos a refrescar. No me acuerdo si habíamos subido el frontend. Me parece que no, ¿no? A ver, vamos a ver si habíamos subido el último cambio. Ah, no, me parece que no habíamos subido el último cambio. A ver, cambio frontend, vamos a poner git push github main, porque acá no nos está mostrando el console log del window y además vemos que la petición está saliendo a localhost 4000, pero igual acá ya me estaba tirando, y acá ya me estaba tirando un error de course, que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero me está diciendo que no puede enviarse una petición desde este origen, que vendría a ser en donde estamos ahora, hacia el localhost 4000 /api /task. ¿Por qué? Porque son diferentes servidores. Entonces nosotros en nuestro servidor de Node.js no indicamos que alguien se podía conectar desde otro servidor. Es medio algo parecido al tema de las IP, pero a nivel de la URL. Nosotros en nuestro servidor tendríamos que indicar quiénes se pueden conectar. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros lo tenemos acá levantado, nuestro servidor, y entramos a nuestra aplicación desde localhost y la petición viaja hacia localhost, que es nuestra compu también, dice, no pasa nada, está todo bien, te dejo pasar. Pero cuando de repente abrimos nuestro frontend, nuestro HTML, CSS y JavaScript desde este servidor y de repente quiere hacer una petición a localhost 4000, dice, che, no, pará, este server no dijo que vos podías hacer una petición y por tanto no nos deja hacer esa petición. Pero ahora lo que quiero ver es, a ver, vamos a ver si en el index, en la última versión que habíamos subido, bueno, igual ya está el cambio a frontend, así que esto ya, ahora entiendo que ya debería estar bien, pero miren, vamos a venir acá a Emprende Back, a los eventos, 8.17, bueno, esto ya debería estar, entiendo. A ver, vamos a venir acá al frontend, refrescamos, ven, y ahora ya estamos perfecto. Y fíjense que dice que la base backend URL es https://emprendeback.onrender.com, que es este server, y la petición a la base de datos aparentemente la está haciendo, pero fíjense que me está tirando errores. ¿Por qué? Porque no se puede conectar con la base de datos desde este servidor. Miren, si venimos a Network, venimos a Task y nos dice hubo un problema al obtener las tareas, y si venimos acá a los logs de la aplicación, fíjense que acá ya me tira el error de conexión. Me dice, hubo un error al conectarse a la base de datos. Dice que no nos pudimos conectar a ninguno de los servidores en el clúster de MongoDB. Y nos dice que una razón común es que cuando estamos tratando
tratando de acceder a la base de datos desde una IP que no está whitelisted, que no está permitida, digamos. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es venir al Network Access, eliminar la dirección IP mía, y lo que voy a hacer es agregar una IP que en realidad es una IP genérica, que fíjense que acá nos dice agregar mi current IP, que vendría a ser la de mi compu, la de mi conexión a internet, o permitir el acceso desde anywhere, desde cualquier lugar. Vamos a venir acá, le vamos a decir permitir acceso desde cualquier lado, y fíjense que agrega esta IP genérica de 0.0.0.0/0. Le vamos a poner desde cualquier lugar, no importa. Le vamos a dar a confirmar. Entonces ahora se está cambiando el estatus de esta regla, digamos, y en breve va a estar disponible. Y ahí sí nuestro backend de render.com va a poder comunicarse con nuestro clúster. Miren, si venimos a emprende back y volvemos a intentar hacer una petición en realidad desde acá, vamos a refrescar. Ahora ya debería funcionar. A ver, vengamos acá a ver si hizo. Bueno, todavía no lo tomó o todavía no salió la petición. A ver, fíjense que me dice pending y me tiró error. A ver, nos dice un problema al obtener las tareas, quizás todavía no está. A ver, 1744 es este log, pero a ver, vamos a refrescar acá en render por las dudas, pero ven que el último log que nos tira es este y nos tendría que tirar otro log, la verdad. Y si venimos a este front, pero como esto no se refresca, la verdad es que no sé si hacer un deploy nuevo para que se refresquen los logs, pero entiendo que este error ya no lo deberíamos tener porque ahora cualquier IP se puede conectar, así que este problema no lo tendríamos. Fíjense que sigue el mismo error y si refrescamos acá nos sigue tirando ese error. Voy a hacer un nuevo deploy, le voy a poner signos de admiración acá para poder hacer un nuevo deploy, como para a ver si puedo destrabar al server y por lo menos que me tire un nuevo log, porque me tendría que decir a ver qué es lo que está pasando, porque capaz que es otro error que yo no sé, capaz no me estoy dando cuenta, pero la realidad es que lo dudo. Ya deberíamos poder hacerlo sin problemas, la petición a nuestra base de datos y mostrarlo desde la app productiva, pero bueno, no se está pudiendo, así que hago un nuevo deploy, espero que termine y vemos si se actualizan los logs. Bueno, ven, hice el deploy y tenemos la conexión exitosa a la base de datos. Ah, está bien, tenía razón render.com. ¿Qué pasa? Nosotros nos conectamos a la base de datos apenas se levanta nuestra aplicación. Entonces, está bien, yo habilité que desde nuestro server de render.com nos pudiéramos conectar a la base de datos, pero nuestra aplicación nunca se reinició en nuestro backend. No es que volvimos a bajar el servidor y volver a levantarlo para que intente de nuevo conectarse. No, ya nuestro server no se había podido conectar, entonces por más que llegaran peticiones que intentaran consumir algo de la base de datos, no volvía a intentar conectarse. Entonces, hasta que no se reiniciase la aplicación y se volviese a hacer un yarn start, no iba a volver a intentar conectarse y por tanto nunca íbamos a poder hacer peticiones. Entonces ahora, si venimos a nuestro frontend, refrescamos y fíjense cómo ya podemos interactuar con nuestra base de datos desde producción y le ponemos estamos en prod, le vamos a dar crear tarea. Fíjense cómo tenemos estamos en prod, la podemos editar, ponerle signo de admiración, editar tareas, perfecto, y le damos a borrar y listo. Ya tenemos nuestro CRUD funcionando perfectamente en render.com y solucionamos un montón de inconvenientes que uno podría tener al momento de lanzar su aplicación a producción. No es para nada difícil, salvo el tema ese de los Node Modules, que dudo que lo hubiesen podido resolver o les hubiese costado o les hubiese sonado un poco raro. Pero bueno, qué mejor que haya surgido acá para que también sepan eso, porque a mí no se me había ocurrido mostrarles un error de ese tipo porque no es tan común. Y por último, déjenme mostrarles una pavada que es cómo conectarnos a MongoDB Compass, que miren, en Database Access vamos a agregar un nuevo usuario con usuario y contraseña que le vamos a poner Compass, para que sepan que es una autenticación a través de esa aplicación de escritorio. Le vamos a poner una password cualquiera y la vamos a copiar. Y fíjense que acá podemos elegir los roles que va a tener esta persona. Nosotros acá podríamos o elegir uno de los roles ya creados o ponerle un custom role. Vamos a poner un built-in role y fíjense que nos dice que puede ser Atlas Admin, Read and Write to any database, o también podríamos ponerle que solo pueda leer a cualquier base de datos. Y le vamos a poner este para que vean la restricción que tenemos desde MongoDB Compass con este usuario. Le vamos a dar a agregar usuario y ahora vamos a abrir MongoDB Compass y nos vamos a conectar a nuestro clúster de MongoDB. Y fíjense que acá lo primero que nos pide es que definamos el tema de la nueva conexión y nos pide una URI, una URL, una cadena de conexión. Nos da un ejemplo acá de cómo podría ser si la base de datos estuviese en nuestra compu, pero nosotros básicamente lo que queremos hacer es conectarnos a esta cadena de conexión que vendría a ser la misma, obviamente sin esta primera parte. Queremos hacer lo mismo pero con otro usuario y contraseña. Y el usuario, acuérdense que se llamaba Compass, y la contraseña, bueno, la había copiado pero ya ahora la cambié, así que voy a venir acá y voy a generar una nueva contraseña, la copio, guardo los cambios del
user, no se olviden. Y ahora vengo a MongoDB Compass y le pego esta contraseña, acuérdense, hasta antes del arroba. No pisen esto, porque si no, no les va a funcionar. Nos conectamos a esta base de datos y estas configuraciones no importa, déjenselas igual. Y le vamos a dar a conectar. Y fíjense que me pude conectar con mi clúster y todo perfecto. Nos estamos conectando desde esta IP de nuestra compu, pero tenemos acceso desde cualquier lado. Y fíjense que si venimos a la base de datos de dev, tenemos nuestra colección de tareas. Y fíjense que tenemos estudiar Node.js y estudiar MongoDB, que son las dos tareas que vemos acá. ¿Qué pasa si de repente nosotros queremos desde MongoDB Compass eliminar una tarea con un usuario que no tiene ese rol? Supuestamente con este usuario que nos conectamos solo podemos leer las tareas. Entonces, si le damos a delete, fíjense que nos dice user is not allowed to do action remove on esta base de datos en esta colección en particular. Y tampoco deberíamos poder editarla. Si le damos al lápiz y quiero cambiar esto a true, por ejemplo, y le doy update, fíjense que me tira lo mismo, pero me dice que tampoco puedo hacer la acción update en esta base de datos dev en la colección tasks. Pero ven la diferencia que hay en crear usuarios y contraseñas con distintos roles, porque capaz desde Compass nosotros queremos chusmear cosas, pero no queremos manipular nuestra base de datos tocando acá y pudiendo eliminar un elemento así. No, la creación, eliminación y demás solo se hace desde nuestro frontend. Entonces, nada, eso para que vean esa diferencia y de paso ya tenemos nuestra base de datos conectada en MongoDB Compass y la podemos consultar desde acá y no necesariamente ir a MongoDB Atlas, iniciar sesión y demás. Así que bueno, me parece que quedó súper completo y súper realista el video y está buenísimo porque les sirve para aprender un montón de cosas. Y en el próximo lo que vamos a hacer es ya explicar un poco más en detalle las promesas, las callbacks, el async await y básicamente el tema de código asíncrono en JavaScript, porque es súper importante, ya lo mencionamos un par de veces y todavía en el curso no lo expliqué de manera detallada y sí me gustaría que quede súper claro porque sé que es un tema que complica y a veces confunde. Así que nada, no se olviden de dejar un comentario, compartir y darle muy fuerte al botón de me gusta. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video. Chau chau.